Oye, ¿cuántos títulos, eh? No hace falta tantos títulos porque a veces los títulos tienen que ver mucho con las expectativas. Vamos a ver cómo sale eh, esto hoy, ¿verdad? Eh, Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a estar compartiendo, Señor, sabiendo que tu palabra es digna de estudiar, es digna de escudriñarla. Señor, úsame esta noche, Señor, como un instrumento útil para poder aprender de ti, Señor, y que yo pueda eh, hablar lo que tú quieras que hable, Señor. Eh, Te doy gracias porque en cada reto, eh, cada estudio significa un aprendizaje nuevo, un mensaje nuevo de ti para nosotros, Señor. Te pido que seas tú quien hable, no yo, Señor. Te damos gracias, bendice a todos los que están en este lugar hoy y que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo cuando uno puede escuchar estos testimonios, ¿verdad? De los hermanos, sabiendo que tenemos un Dios tan lindo y tan que nunca, como decía Yaima, eh, 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 todas las cosas de Dios obran para bien. Es la palabra que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Y cuando yo comenzaba a hacer esta segunda parte del libro de Ruth, después de la majestuosa presentación de la pastora, que nos dejó un reto tremendo porque hizo un preámbulo, como decía el pastor Pepín en la clase del domingo, hizo un avance de la película que dejó a todo el mundo en expectativas y a mí me dejó nervioso porque no sabía cómo empezar a hacer el estudio para que pudiera tener la continuidad que ella quería que tuviese. Y cuando me puse a ver la historia de Ruth, me acordé, no sé si muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, cuando los padres nuestros nos contaban historias de la familia. De hecho, a veces me encuentro con familiares míos que me hacen historias de la familia que nunca me contaron y yo, no me digas, esto fue así. Y qué interesante porque ahí tú te vas dando cuenta de quién tú eres, porque tal vez son personas que no conociste, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, y tú oyes hablar historias de estas personas y te asombra y tú dices, bueno, yo soy producto de esas generaciones, ¿no? Y cuando tú te pones a ver la historia de Ruth y la comienzas a ver como esa historia de una familia y, y como cristianos que somos, yo pensaba, nosotros también somos parte de esa familia. Es decir, nosotros de generación en generación han pasado generaciones, pero nosotros somos parte, esa parte injertada como pasó con Ruth, ¿no? Y tú dices, wow, qué interesante. Y eso me da a mí la opción tal vez de entender un poco más cuando me siento a estudiar la Biblia. Es decir, no lo estoy estudiando como le estoy estudiando como que yo soy parte de. Es decir, nosotros, después de muchas generaciones, esta historia de Ruth tiene que ver un poco con nosotros también, si la vemos desde ese punto de vista. La pastora, el primer capítulo de esta serie, la pastora lo nombró tomando decisiones, algo así, ¿verdad? Eran decisiones que se habían tomado en ese primer capítulo. Yo voy a hablar sobre lo que es los cambios, enfrentando cambios y tomando riesgos, que va siendo la segunda parte, pero quiero hacer un recuento más o menos rapidito para los que no pudieron estar la semana pasada o los que estuvieron y todavía no recuerdan un poco lo que se habló la semana pasada. Se habló en este primer capítulo de esta decisión que toma Elimelech de salir de Belén e irse a Moab, pero ahí no solo, ahí hubo varias decisiones, no solo la de él, es decir, Elimelech tomó la decisión de ir a Moab, pero los hijos de Elimelech deciden casarse con moabitas, ¿verdad? Es decir, es otra decisión también, la decisión de ambos hijos de casarse con mujeres con las cuales estaba prohibido en ese tiempo. Recuerden que los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel, incluso
son producto de esta relación, que tal vez un día si estudiamos esta parte de la historia, de esa relación incestuosa de lo que es Lot con, con su hija mayor, nace este grupo, este pueblo de los moabitas. Dice, eh, Noemí decide volver a la tierra del pan, es decir, volver a Belén también. Eso fue una decisión que ella tomó. Y también Orfa decide volver con su hija, perdón, con su familia. Y Ruth decide seguir a su suegra. Es decir, fíjense cuántas decisiones en un solo capítulo de, de, de esta libro, de este. Ahora, el título que le dieron a este encuentro mío se llama Enfrentando cambios y tomando riesgos. Yo traté de buscar algunos significados de lo que es la palabra, los cambios, lo que significa cambios. Y dice en Efesios 4:23 de la NTV, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es decir, eso es cambio. Es decir, esa renovación constante de los pensamientos, de las actitudes. Dice, debes cambiar la forma en que piensas acerca de tus hijos, de tu esposo, de tu familia, y eso cambiará tu forma de pensar, lo cual cambiará tu manera de actuar. Es decir, nosotros actuamos tal y como pensamos. Por eso es interesante ahora cuando entremos a este capítulo 2 nos vamos a dar cuenta cómo pensaba Noemí en esta primera parte, en este primer capítulo, y cómo pensaba luego que pasa estas cosas en esta segunda parte de la serie. Entonces, los riesgos dice que son contingencia o proximidad de un daño, es decir, es algo que puede hacerte daño. eh, Dice, contingencia inminente de que suceda algún mal. Es decir, un riesgo es algo que no, algo impredecible, puede que pase, vamos a correr el riesgo de esto. Es decir, hay cierta inseguridad, ¿ves? Cuando tú corres este riesgo. Y vamos a ver a lo largo de este segundo capítulo cómo se presentan estos cambios, estos riesgos, estas cosas que van a suceder cuando entremos al, vamos a hacer rapidito un preámbulo de qué pasó en este tiempo para que podamos enlazar con la segunda parte de esta serie. Dice en Jueces 21-25, dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay una decisión importante también, porque hablábamos de varias decisiones en el primer capítulo, pero hay una decisión que para mí es sumamente importante, de alguien que no hizo lo que le parecía, sino que tomó una decisión importante y lo vamos a ver luego en este segundo capítulo, que es en el caso de Boaz, ¿verdad? Vamos a leer ahorita. Dice Esdras 9:10, dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Recuerden que este periodo donde se escribe este libro, eh, era en el periodo de los jueces, ¿verdad? Vamos a leer un poquito aquí, dice en Nehemías, Nehemías 13 dice, del 23 al 27 dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, es decir, se habían casado con cualquier tipo de mujer, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Fíjense cómo cada cual estaba haciendo lo que, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Es decir, para que entendamos todo lo que va a pasar en esta segunda parte, y retomando un poco lo que la pastora había hablado en el segundo, es decir, que para el pueblo de Israel era por ley, no se debían casar con mujeres extranjeras, debían casarse entre ellos, ¿verdad? Dice, lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y
¿Obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Esto fue lo que hicieron los hijos de Elimelech, ¿verdad? Dice, la historia de Ruth fue escrita para demostrar al pueblo de Israel que el plan de Dios se cumple de maneras inesperadas. ¿Qué pasó y cuál es el testimonio de? No hay nada. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a estar en el arca. Hay mucha gente que tiene miedo a correr riesgos de ese tipo. Pero la historia de Ruth fue escrita para que el pueblo de Israel, y en este caso nosotros también, nos diéramos cuenta que el plan de Dios se va a cumplir de maneras inesperadas. Es decir, que muchas veces no te das cuenta de qué es lo que está planificando Dios para tu vida. Y vamos a ver, porque hay algo interesante aquí. Dice que Dios obra en la vida de cualquier persona que le es fiel y que el amor y la bondad de Dios se extienden a todos, no solo a quienes fueron parte del pueblo de la alianza de Israel. Es decir, incluyendo, esto incluye a nosotros. Entonces, este libro, para los que no estuvieron en la clase anterior, en el tema anterior, como les decía, se escribe en el tiempo de los jueces, eh, que duró aproximadamente entre 350 a 400 años desde la muerte de Josué hasta el final del periodo de los jueces, es decir, el cual culmina con la vida de Samuel, que se piensa que, aunque no se conoce quién es el autor, se cree que sea él el autor del libro. Puede ponerse cerca del principio del periodo de los jueces, es decir, fíjense bien, ¿se acuerdan de Rahab, la ramera de Jericó? Esa ramera de Jericó fue la mamá de Boaz, que es el personaje que vamos a estudiar en el segundo libro de hoy. Es decir, fíjense cómo la historia va ensaltándose de una manera como que Dios va preparando el escenario, porque luego vamos a ver qué pasa con esta genealogía. Dice, Rahab, la ramera de Jericó, fue la mamá de Boaz. En Mateos 1:5 dice, habla de esa genealogía, dice, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, que ya todos sabemos quién es el padre quién es Isaí, ¿verdad? Padre de David, y creo que veintitantas generaciones después tenemos al Mesías prometido. Fíjense cómo la historia dice, el ciclo de apostasía en el libro de los jueces es un patrón repetitivo de pecado, de opresión, arrepentimiento, liberación y paz que se repite hasta que Israel vuelve a pecar. Dice aquí, hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Es probable que el hambre de la tierra haya sido el juicio de Dios por las apostasías al ir tras Baal y Asterot. Esta hambre afecta a Belén, cuyo nombre hebreo, como decía la pastora la semana pasada, es casa del pan. Es decir, fíjense que en la casa del pan, en ese momento, había hambre. ¿Ven? Decía el último versículo del primer capítulo que la pastora no decía, versículo 22 del primer capítulo de Ruth. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, que aquí vemos cómo después de pasar todas estas cosas, que muere Elimelech, mueren los dos hijos, se quedan las tres viudas, una decide irse y la otra decide irse con su suegra. Y como decía la pastora, caminaron muchísimo esos fueron los primeros riesgos que corrieron. Es decir, el primer riesgo que corren es el camino, dos mujeres solas. Al parecer, por lo que pude estudiar en este segundo capítulo, parece que Ruth no era una mujer, eh, parece que era bastante agraciada, lo vamos a ver ahorita. Es decir, que me imagino que los peligros que hayan pasado hayan sido bastante.
y los riesgos también. Entonces comenzamos con el segundo capítulo de Ruth, que dice, Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Recuerden que Booz es este individuo que tomó una decisión también de quedarse en Belén a pesar de que había hambre. ¿Ves? Es decir, eso fue una decisión importante, no irse como hizo Elimelech. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Es decir, este Booz, que es el hijo de Rahab, la ramera, está aquí, dice, hombre rico de la familia de Elimelech. Como que, fíjate, el escritor del libro te está preparando, porque no dice que Noemí le está diciendo nada a Ruth, ni el escritor del libro como que te dice a ti que ahí había alguien que era familia de Elimelech. No que ahí tal vez ni siquiera Noemí estaba pensando en que había alguien ahí. Tenía Noemí un pariente de su marido. Es decir, el escritor te está como preparando el escenario para que tú te des cuenta de qué es lo que va a pasar después. Hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Esto es una información que te da el escritor del libro, ¿no? Eh, y Ruth, la moabita, dijo a Noemi, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Es decir, fíjense la actitud de Ruth. Ruth le dice, te ruego que me dejes ir, pidiéndole permiso como si fuera su madre, como si fuera alguien a quien ella le debía mucho respeto. No le dice, oye, voy a ir a trabajar porque necesitamos comer, estamos pobres las dos, y nos vamos a morir de hambre si no hago algo. No, no, ella le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Es decir, voy a ver qué pasa, voy a ir allí a ver que si podemos, si yo puedo. Ahora, parece ser que, que Ruth conocía por el tiempo que llevaba conviviendo con su suegra y con su esposo y su suegro también en el tiempo que vivió, había conocido algunas cosas de la ley. Es decir, eh, Noemi le dice, ve, hija mía, si la trata como, me imagino, después de todo el sacrificio este de decirle, no, yo me voy contigo. Y recuerden lo que decía en el primer capítulo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré yo. No, lo estoy parafraseando, pero ella dice, yo estoy contigo hasta donde sea. Es decir, eso me imagino que es un acto de mucho agradecimiento cuando la misma Noemí le dice, ve, hija mía, ve a ver qué pasa. Pero parece que Ruth conocía de cierta manera algunos aspectos de la ley. Recuerden que en Levítico, específicamente en el capítulo 19, en el versículo 9 y 10, dice, es una orden que le da Dios al pueblo de Israel. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Es decir, espigar es recoger después de, ¿ve? Después de cegar lo que queda. Hoy en día me imagino que eso no, esa ley, porque hoy en día existen máquinas que recogen el trigo y la cebada y con la paja hacen paquetes y cosas. Yo me imagino que hoy eso sea muy difícil hacerlo, pero en ese tiempo, de la manera que se recogía, yo me imagino que quedaba mucha cosa en el campo. Dice, hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es decir, es una orden, es una ley. Y en Deuteronomio 24:19 también aparece esta ley, dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda
para que te bendiga Jehová tu Dios en toda tu obra de tus manos. Es decir, al parecer, cuando Ruth le dice a Noemí, déjame, te ruego, te pido por favor que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Es decir, ella está corriendo un riesgo ahí. Acuérdense que era extranjera y no cualquier extranjera, era moabita. Recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los moabitas le niegan la entrada a su tierra y eran enemigos. Entonces, no era cualquier mujer la que estaba yendo a buscar, a ver a los ojos de quién hallaré gracia. Y Noemí, tan, tan necesitada, fíjense que hasta ese momento ni siquiera Noemí se acordaba de su amigo, de su pariente Elimelech, ni Ruth lo conocía tampoco. Y él le dice, ve, hija mía, hay una disposición ahí de hacer cosas, ¿ves? A veces, eh, y dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo, adivinen de quién era, de vos. ¿Eh? Uno dirá, oye, qué casualidad. Óyeme, pero ella habrá, o alguien le habrá dicho que fuera. No. Fue y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de vos. Dios hace cosas que uno ni se imagina, ¿ves? Porque nadie, hasta ese momento, el único que ha mencionado hasta aquí, a vos, es el escritor, en el primer versículo. Dice, Noemí tenía un pariente, pero ni Noemí se acordaba de su pariente, ni siquiera, y Ruth mucho menos que no lo conocía. Toca la casualidad que cuando, digo, casualidad no, palabra mal usada, que llega y el campo donde ella precisamente fue a espiar era de este señor, que según el escritor era un hombre rico, eh, wow, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que vos vino de Belén, es decir, salió del pueblo y fue al campo y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Fíjense, qué detalle más interesante, ¿ves? Este es un hombre, es el dueño, el mero mero, como dijeron un mexicano. Y cuando llega, qué actitud de un hombre de Dios, ¿verdad? Cuando le dice a los segadores, Jehová sea con vosotros. Es decir, te das cuenta de que es un hombre un hombre de Dios. Y parece que los segadores le respondieron, Jehová te bendiga. Miren qué relación esa entre empleados que no eran empleados como los de hoy, eran tal vez siervos de él, él era dueño de todo eso y dueño de estos segadores. Sin embargo, él llega y le dice, Jehová sea con vosotros, y ellos le responden, Jehová te bendiga. Fíjate que aparece hasta tuteándolo, ¿no? Como que había confianza, había una relación entre él y no estamos hablando de cualquier persona. Dice, y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, es decir, si la relación era esa con los segadores, ¿cómo sería la relación con su mayordomo, con el, con el jefe de los segadores? Pregunta, dice, ¿de quién es esta joven? Por eso le decía que parece que Ruth no era una mujer muy que pasara por alto así, que cualquiera la veía, porque me imagino que conocía a sus siervas, pero había alguien ahí que él le vio algo, no sé qué le vio, pero le dice al que está allí, jefe, le dice, ¿y de quién es esa joven que está allí? Porque le llamó la atención algo de ella, o la vio trabajando muchísimo, o parece que era una mujer agraciada, por la razón que fuera, él se fijó específicamente y le pregunta al mayordomo, le dice, ¿de quién es esa joven? Es decir, que está ahí, porque de alguien tiene que ser, ni siquiera él sabía que era la viuda dice, y entonces el criado, el mayordomo de los segadores, le responde y le dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab.
El mayordomo sí sabía quién era. Digo, el jefe de los segadores, ¿verdad? Él sabía quién. Había un refrán, y tal vez no quepa aquí, decían, los que somos cubanos tal vez lo recuerden, decían, en pueblo grande, ¿cómo era? En pueblo chiquito, infierno grande, decían en mi pueblo, ¿no? Sí, en pueblo, como que para querer decir, en pueblo chiquito todo se sabe. Ya todo el mundo sabía que Noemí había regresado, ya todo el mundo sabía que quién era Ruth, y le dice al, a Boaz, le dice, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Oigan bien, esto me hizo reflexionar a mí, ¿dónde está el lápiz? Porque hoy en día, qué diferente, qué diferente esto que dice Ruth aquí con las cosas que hacemos nosotros hoy en día, incluyendo nosotros los mismos cristianos. A veces no han oído decir no, porque yo recuerdo una persona que una vez cuando llegó aquí a este país, que fue a una oficina de migración, le dijo a la abogada que le estaba atendiendo, no, porque yo soy cubano. Y me acuerdo como si fuera hoy que la abogada le dijo, ¿y? Tú serás cubana, pero eres tan ilegal como el que entra por otro cualquier lado. No me dice nada que tú seas cubana. Entonces, aquí me llamó la atención porque muchas veces nosotros reclamamos unos derechos que a veces ni siquiera los tenemos. Y aquí, sabiendo Ruth que hay una ley que dice que tú tienes derecho a ir a recoger, que hay una ley judaica que dice que lo que queda en el campo es para ellos mismos, para ella que es viuda, para ella que es pobre. Es decir, ella tenía todas las condiciones para que la ley en ella se cumpliera. Sin embargo, dice el jefe de los segadores, dice, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. ¿Qué te demuestra eso? La humildad. Porque ella bien podía haber dicho, oye, yo tengo derecho a entrar ahí, o no hubiera preguntado nada, o no hubiera dicho nada, sencillamente se hubiera puesto a recoger. Te da la muestra de la humildad. Y estaba corriendo un riesgo, porque después vos vas a hacer algo que te demuestra de que ella entró allí, pero cuidado, porque estaba corriendo un riesgo de que no fuera bien vista, ¿verdad? Y dice, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora. Es decir, que llevaba detrás de los recolectores, de los que estaban haciendo, ella estaba desde por la mañana sin descansar ni aún por un momento. Es decir, no solo que era deferente, que era humilde, sino que era una mujer trabajadora, luchadora, como dijéramos nosotros, ¿verdad? Es luchadora, esas mujeres luchadoras que. Entonces, eh, entonces vos la ve así, no sé, yo me imagino vos, rico, eh, hombre agraciado, de cierta edad, y así llega con su carácter y le dice, oye, hija mía, oiga, a una moabita, a una extranjera, a una mujer que él no conoce, la llama hija. Yo me imagino el carácter este de vos, admirado por muchos, que Dios lo bendijo, porque en el tiempo de la hambruna se quedó donde todo el mundo se fue. Porque la reacción de todos nosotros cuando estamos en lugares difíciles o estamos pasando por momentos difíciles, ¿qué cosa es? Salir huyendo. Y eso fue cuando dice que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Me imagino que el desorden era tremendo. Todo el mundo cogiendo con donde mejor le pareciera y adorando ídolos y haciendo cosas. Y sin embargo, este hombre se quedó ahí. Estuvo ahí, Dios lo bendijo. Le dijo, oye, hija mía, no vayas a espiar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Es decir, ¿qué está haciendo vos? Le está protegiendo. Le está diciendo, no te vayas a otro lugar. Este es el lugar donde tú vas a recibir bendición. Aquí es donde tú tienes que estar. ¿Y detrás de quién? De mis criadas. No te apartes de este lugar. Nosotros a veces pensamos, había un refrán que se usaba mucho que decía que a veces pensamos que la hierba del otro lado de la cerca es más verde. Y no es así. A veces tú tienes que estar en el lugar que tienes que estar para que Dios
pueda traerte bendición. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Él sabía, él sabía que por las condiciones de ella y por ser de donde era, posiblemente muchos de ellos pudieran o burlarse o molestarla o no sé, o decirle, no, a mí no me siga, vete por otro lado, yo no quiero estar al lado tuyo. No sé. Dice, yo he dicho, yo le he dicho y he mandado a los criados que no te molesten, es decir, que te dejen hacer su trabajo, pero fíjense cuántas cosas malas dice, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Oh, fíjense, porque él podía haber dicho, mira, tu trabajo va a ser, además de este, cuando mis criados tengan sed, saca tú el agua de allí y para que ellos tomen agua. No, no, no. Tú vas a tomar del agua que saquen mis criados. Fíjate cuántas cosas. ¿Qué habrá visto él? ¿Qué habrá visto él? Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús se sienta con la samaritana a la orilla del pozo? Porque no quiero adelantar a otras cosas, pero recuerden, creo que nos imaginemos a vos y veamos a Jesús en vos. Es decir, recuerden que vos no es más que un tipo, es una figura, es como que, por eso les decía al principio, cuando tú ves esto ya de esta historia familiar que pase de generación en generación y tú dices, wow, yo provengo de ahí también. Y cuántas cosas en el Antiguo Testamento nos muestran así tan claro a Jesús. Y uno de ellos es vos. Vos es una figura, es un tipo, es una representación de Jesús. Por eso se muestra amable, se muestra ese amor que por los siervos de él. Y dice, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, oigan bien, ella se inclinó ante vos, inclinando su rostro, dice, ¿por qué? Y viene la palabra, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Recuerdan el concepto de gracia, ¿verdad? Es algo que no merecemos. Es decir, ella no se sentía merecedora de esto que estaba haciendo vos con ella. Es decir, y ella le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Qué has visto en mí? Es una pregunta bien, bien, porque ella no esperaba eso. Ella estaba corriendo el riesgo de poder ser despreciada, de poder ser burlada, de poder ser golpeada, de poder ser cualquier cosa. Y sin embargo, ella se sorprende y se inclina a tierra, hace reverencia ante este hombre y le dice, pero ¿por qué yo he hallado gracia? Yo no me merezco esto. Y esa gracia es la que hemos recibido nosotros también, que no somos merecedores de ese, eh, recuerden que vos le llaman un pariente redentor, que es otra ley que existe, que después se verá más adelante en qué consiste esto del pariente redentor, y nosotros tenemos un gran redentor que es Jesús, que por gracia somos salvos. Es decir, que esa gracia que se ve en vos es el tipo que vamos a ver después. Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido y que dejando a tu madre y a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Fíjense lo que le dice él. He sabido todo lo que has hecho. Es decir, que ya él no sabía quién era la muchacha. Él no sabía quién era esa persona que estaba trabajando ahí en el campo recogiendo. Sin embargo, cuando ella le dice,
quién es, cuando el criado le dice quién es y él se acerca a ella, ya él empieza a conectar y dice, wow, ya yo había oído hablar de esta muchacha. Dice, he sabido todo lo que tú has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Recuerdan el encuentro aquel con Jesús, con el joven rico, que le dice, véndelo todo y ven conmigo? El muchacho no. No, dice, no, no, no puedo. ¿Y cuántas veces Jesús no le dijo a muchos, deja todo y sígueme? Sin embargo, esta muchacha viene con esta señora, que recuerden que en el primer capítulo que vimos anteriormente, ella no quería llamarse Noemí, sino Mara, es decir, amargura. Ella venía con un pensamiento de amargura. Por eso uno de los cambios importantes, y vamos a ver después en este tiempo, es que esa mujer amarga, porque había perdido todo, no tenía familia, no tenía nadie, no sabía, venía porque oyó que ya el hambre había pasado, a ver qué pasaba aquí en Belén. Entonces, esa mujer que venía con ese espíritu de amargura cambia a una mujer con un pensamiento y una doctrina totalmente diferente, de gracia. Dice en el versículo 12, dice, Jehová recompense tu obra. Oiga lo que le está diciendo. Pero fíjate, aquí vos no dice, yo te estoy dando esto por lo que tú has hecho con Noemí, que hasta cierto punto es pariente mía porque yo soy pariente de que era esposo de ella. Él no dice, yo te estoy haciendo este favor por esto. En el versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra. Es decir, esto que te está pasando no soy yo quien lo está haciendo. No sé si me explico. Es Dios quien está poniendo esta recompensa en tus manos. Dice, Jehová recompense tu obra. Es decir, esta recompensa no viene de parte mía, viene de parte del Señor, ¿verdad? Dice, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso es un riesgo. Ella vino a refugiarse en un lugar donde ella no sabía. Acuérdense que estos moabitas adoraban ídolos, adoraban dioses, adoraban esto. Y él le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí la pregunta sería, ¿dónde yo me estoy refugiando? ¿Bajo qué yo me estoy refugiando? ¿Me estoy yendo a lugares donde tal vez Dios no quiera que yo esté? ¿O estoy viniendo a refugiarme bajo las alas de Él? Eh, ¿Hay algo que me inspire venir a la sombra de mi Dios cuando estoy pasando por momentos difíciles? ¿O sencillamente estoy tratando de huir o de buscar esa protección, ese refugio bajo cualquier otra cosa? ¿O tendré yo la valentía de poder soportar ese tiempo y esperar la bendición? Porque la bendición de Dios llega cuando menos uno se lo espera. Y vamos a ver qué pasó aquí, porque estas dos mujeres estaban totalmente desoladas, totalmente. Dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hay varias cosas acá que son dignas de este versículo 13. Fíjense que ella le dice, Señor mío, estábamos hablando que este hombre, vos, era un tipo, era una figura de Cristo. Y ella, fíjense cómo ella dice, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos. Asimismo hemos hallado gracia nosotros delante de Jesús. Y dice, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Ya ella no es sierva de vos, pero ella ya se considera una. Y dice, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Es decir, yo no soy nadie. Sin embargo, tú me has dado consuelo. Y vos le dijo a la hora de comer. Oigan cuántas cosas, cuánta benevolencia, cuánto amor, cuánta.
cuánta misericordia. Dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Mm. Ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y sobró. Oigan, cuánta bendición para una mujer que no tenía esperanza, no tenía cuántos cambios, cuántas sorpresas, cuántas cosas. Eso me recordó, yo me acuerdo una vez que yo usé un versículo con mucho tiempo, que era en segunda de Timoteo 2 creo que decía, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, algo así. Y ella estaba disfrutando del fruto de su trabajo, porque mm, vos vio gracia delante de ella, dice, y se sació y comió tanto que hasta le sobró. Y luego que comió, se levantó y siguió espigando. Dice, luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados diciendo, volvemos al versículo de Deuteronomio, ¿verdad? Cuando dice todo, ahí lo refuerza todavía. Recuerden el versículo que decía, cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Es decir, que esta sobrita que iban dejando era de bendición, es decir, era una ley, era un mandato de Dios, pero ¿para qué? Para que trajera bendición, no solo a los necesitados y a las viudas, y a los huérfanos, sino también a los que estaban cegando. Dice, y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Volvió a repetirle lo mismo. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Es decir, no es solo lo que vayan dejando, es que dejen caer para que ella también se pueda servir de ahí. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Fíjense cuántas veces, porque era sabido que una viuda moabita podría ser reprendida en ese tiempo. Y sin embargo, ¿cuántas veces él repite? No la reprendas, no la reprendas, trátenla como... Así mismo pasa con nosotros, así mismo pasa con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no juzgamos, no criticamos, no buscamos y no tratamos de ver a ese ser humano que a lo mejor no es lo que tú crees que es, sino que tú estás juzgando, haciendo, tomando un papel que no te corresponde? Espigó, dice el 17. Espigó pues en el campo hasta la noche. Es decir, desde por la mañana. Ya el mayordomo le había dicho, está ahí desde por la mañana y no se ha despegado del campo. Y espigó hasta por la noche y desgranó lo que había recogido. Y fue como un efa de cebada. Yo estuve mirando más o menos y dice, un efa eran como 40 libras más o menos. Eh, Me imagino que es bastante, un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Además me imagino una mujer bonita, agraciada, me imagino una mujer fuerte, porque cargar con 40 libras de cebada debe ser bastante, y del campo hasta el pueblo. Bueno, dice, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, es decir, que me recuerda tanto cuando Jesús multiplica los panes y los peces, que toda la multitud se sació y quedó y sobró. Esto me parece, dice, sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a Noemí. Y ahí es donde, y ahí miren la pregunta. Me imagino que cuando Noemí vio a todo aquello, dijo, "Bueno, se habrá metido en algún lugar a robar. ¿De dónde sacó todo esto?" Y entonces ahí Noemí le dice, ¿y dónde has trabajado? Noemí no sabía ni siquiera dónde que ella estaba. Bendito sea el que te ha reconocido. ¿Quién fue? ¿Dónde fuiste? Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien yo he trabajado es vos.
yo me imagino que Noemí cuando oyó ese nombre dijo, ¿eh? No, hasta ahí no se sabía lo que estaba pasando. Y ella es la que le dice, el nombre, yo no sé quién es un señor, buena gente, que yo quisiera que tuviera como trata a los empleados, me dijo, les dijo que me dejara, y yo trabajé ahí con él. El nombre se llama Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimir. Es decir, recuerden que había una ley, no voy a explicar ahora mucho las leyes, voy a parafrasear un poquito, donde había el famoso pariente redentor, ¿ves? Es decir, por ejemplo, si Ruth y, y Orfa, una de las dos hubiesen enviudado, el esposo del que quedó vivo debía casarse con la viuda para mantener la familia. En este caso murieron los dos, había que buscar un pariente. Lo que hacía el pariente redentor era redimir, es decir, asumir la propiedad. Por ejemplo, había muchas cosas, muchas leyes que tenían que ver con si tú como hermano, si un hermano perdía las tierras, perdía las propiedades, había un pariente que podía redimir esto. Entonces, eh, esto yo creo que ya es para otras clases, ¿ve? Para poder, pero entonces este hombre, este Booz, que era pariente, como dice el autor del libro, al principio del capítulo dice que había en este lugar un hombre llamado Booz, pero no se sabe quién es. Cuando Noemí se entera por Ruth que el campo donde ella estaba trabajando era de Booz, le dice, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimir. Ya después veremos. Acuérdense que yo les estoy diciendo una parte de la película hoy, la pastora dio una parte, pero esta película sigue. Es una serie y no es de Netflix, pero que para entender toda la historia tenemos que ver la semana que viene, la otra, los 4 versículos, dicen. Los 4 versículos, no, los 4 capítulos, perdón. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega, toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Es decir, este tiempo duraba alrededor de 3 meses, más o menos. Entonces, dice, yo me imagino que durante estos 3 meses, acuérdense que Booz podía ser el pariente redentor, ¿no? El que podía volver otra vez a tomar las tierras de Elimelech. Y entonces ella vivió durante estos 3 meses con su suegra y yo me imagino que iba a cegar a los campos de Booz y me imagino, no sé, que Noemí le preguntara cada vez que llegaba a la casa, le decía, ¿te dijo algo vos? ¿No te ha dicho nada vos? No, pero bueno, eso lo vamos a ver después, eso lo vamos a ver. No se pierda en la próxima serie, ¿verdad? Dice, vamos a ver dos cosas. La enorme importancia de conocer la gran bondad de Dios en nuestras vidas. Esto es importante, esto es lo que nos enseña este libro. Que nosotros tenemos un Dios que impredecible, bueno, predecible porque sabemos que sus promesas siempre se van a cumplir, pero que esa bendición llega en un momento que, eh, que tú ni siquiera te lo puedes imaginar y lo podemos ver a través de la voluntad de Dios, a través de este pariente redentor que ya les digo, lo vamos a poder estudiar en otro. Ahora, ¿cambios hubo? Sí, claro. ¿Hubo riesgos? Por supuesto que sí, muchísimo. Entre los cambios que hubo, regresa Noemí a su tierra, sin familia, vive
con su nuera, eh, no sabía lo que iba a pasar, ni todavía hasta aquí se sabe lo que va a pasar, porque para que sepan lo que va a pasar tienen que ver la próximo capítulo. Y hay un cambio de mentalidad en Noemí, yo creo, porque ahí ve esperanza, ¿ves? Es decir, ve esperanza porque de aquella que pensaba que decía que no recuerdo bien cómo decía el versículo en el primer capítulo, como que la ira de Dios había caído sobre ella, ella está viendo que Dios la está bendiciendo. Ahora, ¿qué podemos ver? Que Ruth, hasta aquí, parece ser una historia de amor y de redención, porque está apareciendo un hombre que puede ser el redentor de esta familia. Dios toma a esta mujer que es pagana, que es gentil, que es moabita, que era descendiente de una relación incestuosa, como habíamos dicho anteriormente, entre Lot y su hija, cuyo pueblo adoraba a dioses mediante sacrificios humanos, etcétera, que no conocía a ese Dios, ni lo amaba, ni lo adoraba, tal vez había oído hablar de él, que era viuda, que era indigente, porque llegaron allí pobres, que no tenía esperanza. Dice que Dios redimió su vida y la colocó en la línea mesiánica. Oigan, ay, aquí me voy a ir para allá, disculpe. Como la bisabuela del rey David, Ruth, bisabuela del rey David. Y 27 generaciones después del rey David, nació Jesucristo, descendiente de Ruth. Es decir, que en el libro de Ruth vemos una historia de amor, de redención y de bendición para todos nosotros que estamos aquí. Espero que no se pierdan, fíjense, porque esta historia continúa. No sé hasta aquí si he podido llenar las expectativas de ustedes, pero entre este primer capítulo que fue la decisión de Elimelech de salir de la tierra de Belén, hasta esta decisión de Noemí de regresar y encontrarse a este pariente que puede ser redentor, hasta aquí todo va muy bien, pero en los próximos capítulos de Ruth nos vamos a seguir sorprendiendo de cuán grande es la bendición de Dios para la vida de todos nosotros. Que Dios me los bendiga. Espero que les haya gustado el estudio y que haya sido para mí fue de mucha bendición. Espero que para ustedes también. Amén. Gracias.